¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, Noches, o madrugadas, madrugadas. como ustedes decidan pasar sus días. ¿Será posible que nos escuchen en el espacio? Porque entonces ahí no hay días, ni noches, ni tardes, ni nada. Ojalá, Ojalá, ojalá ojalá. que este podcast sea de predilección de la Estación Espacial Internacional. Ándele. Un saludo por allá, ¿por qué Sí, no? quién sabe. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar, pues, del gremio, ¿no? Sí, Justo estábamos pensando que, pues, la crítica tiene que ser pareja y así que de es. repente siento que hemos tendido a criticar más al Poder Judicial que al gremio y este es parejo. Así es. Tiene que ser parejo. Y pues bueno, en esta ocasión creo que es lamentable el tema Sí, porque, pues, otra vez, ¿no? El recurrente, pues, no se sube del nivel, así es la falta de profesionalismo de muchos colegas. justo. Y pues bueno, vamos a hablar de excepciones incomprensibles Y cosas y peores. cosas peores. Así Sí, que empecemos. empecemos. Uy. Casi tiramos por aquí. Casi, Casi casi. ocurre una desgracia. Ay, las defensas y excepciones. Ah, ok, ese capítulo tan oscuro en una contestación de demanda. Obscuridad en la demanda. Sí, ay Dios. A ver, cuando contesta uno una demanda, cuando te toca la labor de ser el demandado, el cliente llega en ocasiones ya con Con el término. término a punto de quemarse, Sí, ¿no? El típico que llega el día número 8 del plazo de 10 días así y es. uno así como que esos 10 días eran para preparar tu defensa, no para que anduvieras peregrinando entre abogados a ver a quién le dabas el asunto. Así es. Y bueno, Eh, sí, ya de ahí viene la dificultad, ¿no? Que sí, te seré sincero, a mí me gusta más contestar demandas. Yo sí sería más de team, ¿no? Defensa. sí, Eh, Porque, pues bueno, yo entiendo que cuando tienes que hacer una demanda inicial, pues tienes sí. mucho tiempo, ¿no? Ahí depende de la paciencia también del cliente, ¿no? Pues Y es que literalmente tienes el tiempo de la prescripción de la sí, acción. entonces, pues así como te puedes aventar una demanda en un día, pues te puedes aventar 30, ¿no? Depende cómo ande la inspiración, Sí, pero en la contestación pues traes el tiempo encima. así es, Y pues ahí, aunque no te brote la inspiración, no tienes de otra. así es. Y a mí me gusta porque pues te toca revisar, Sí, a ver qué fue lo que hizo el colega de la parte actora con el tiempo de sobra, incluso podríamos decir, sí. que tenía para elaborar su demanda y uno se encuentra joyas, Cada cosa, sí. verdaderas cosas que dices, ¿de verdad cobraste por esta demanda? Pero bueno, ese da para tema otro café. Sí, Aquí la cuestión es, pues, defender al cliente. sí, Y este capítulo, pues, específico, ¿no? sí, En la contestación de demanda de, pues, defensas y excepciones. así es. Y, híjole, hay defensas y excepciones que lamentablemente, debo decir, pareciera que son de cajón Sí, y que, pues, como lo dice el título, nadie comprende, ininteligibles. tal cual. Es extraño porque yo, por ejemplo, tengo la práctica que al momento en que me llega la demanda y vamos a contestar, si bien es cierto, hace uno la contestación de las pretensiones Sí. y contestas, ¿no? Si es procedente o si no es procedente, que muchas veces desde ahí te das cuenta si el abogado del demandado realmente sabe la técnica de cómo se contesta una demanda, Así es. porque hay algunos que ponen falsa y uno así como que no son falsas, son procedentes o improcedentes, Así es. ¿sí? Pero bueno, yo normalmente es en este punto en donde hago mi capítulo de excepciones y defensas porque, vamos, se supone que las excepciones y defensas van contra la acción y ese es de los primeritos requisitos de la demanda. Pero hay algunos colegas que la ponen hasta el final. Sí. Independientemente de en qué punto del escrito se ponga, se suponga que tiene que leerse, aclaro que si haces un escrito muy extenso, pues bueno, es poco probable que el proyectista le preste atención. Dificultas la labor. Así es, pero yo trato de que salte a la vista, ¿no? Estas son mis defensas, sobre todo cuando hay alguna excepción de carácter procesal, Sí. porque además algunos colegas confunden defensa y excepción Sí. y entonces te quieren plantear como excepción esta que casi nadie utiliza, sine actione agis.
Me encanta porque estoy seguro que, vaya, casi en todas las contestaciones de Sí, demanda que he llegado a ver está esta excepción. sí. Pero, ¿qué significa? Y que además normalmente viene separada de la excepción o defensa de falta de acción y derecho, Ah, claro, donde porque dice uno, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? Como Tony el gordo, no, ¿qué pasó aquí? sí, justamente porque, bueno, colegas, se supone que es lo mismo. Nada más que el otro es el latinajo, Así es. tal cual. Entonces, digo, como tip, ¿no? Tratando de que esto sea educativo también, ¿por qué Sí, no? Si van a interponer como excepción, ¿no? Falta de acción y derecho, pues no mezclen o no pongan aparte sin acción y agis porque es lo mismo. lo mismo. Y bueno, falta de acción y derecho o sin acción y agis, esencialmente es una defensa, Sí, no una excepción. de hecho. La Suprema Corte ya hay una jurisprudencia obligatoria que lo dice tal cual. No procede esta excepción en juicio porque no es una excepción, es una defensa Así es. propiamente dicha y entonces únicamente se trata de negar el hecho para arrojar la carga de la prueba sobre los hechos al actor. Que ojo con esto. Y tal vez voy a, no sé, incurrir a lo mejor aquí en, eh, pues, vaya, sacrilegio, Sí, ¿no? Realmente la diferencia entre defensa y excepción, yo no la veo en la práctica tan no es necesaria. necesaria. Si sabes que es una excepción, si sabes que es una defensa, eso es lo de menos, eso no te garantiza ganar un juicio. No, Pero lo que sí te puede llegar a, pues, dar una buena oportunidad es saber utilizar de forma adecuada las defensas y excepciones. así es. Cuando hablamos de falta de acción y derecho, no es una defensa que se deba de interponer de forma genérica. No, Lo ideal es desarrollarla. sí. Y ahí es donde yo creo que el 99% del gremio, pues, no lo hace. Y que además yo considero que esa es de las defensas que no es necesario que se describan en el capítulo respectivo, sino que al momento en que Sí, estoy contestando los hechos, estoy diciendo, este es falso, este es falso, este es falso. así es. Y ojo, bueno, yo digo, cada uno de los colegas tendrá su estilo, pero yo particularmente soy de poner el numerito correspondiente al hecho, falso, tal cual. Es falso, se niega, punto y aparte ya luego la explicación. Sí. Para que quede clarito que ese hecho se está tildando de falso en su totalidad. Ahí dijeras tú, ¿no? Depende mucho el estilo particular de cada colega. Porque, por ejemplo, digo, y lo hemos llegado a platicar por ahí en otras ocasiones, sobre la falta de concretud, ¿no? Del Ujú. gremio, ¿no? De Sí, que de repente se extienden con hechos que no tienen la necesidad de extenderse. así es. Y, por ejemplo, cuando sucede eso, cuando yo contesto algunas demandas, pues simple y sencillamente es, pues, negarlo. Este hecho Así es es. más, y lo he llegado a hacer, en bloque. El hecho uno, Dos, dos, tres, tres, cuatro. 4 Ujú. son falsos. Se Sí. acabó. Agregamos algo, a veces no es necesario. A veces sí. Depende mucho de la acción, depende Sí, mucho de la carga probatoria que vayas a asumir, porque hay que tomar en cuenta que el hecho sí. de negar, de decir, yo niego este hecho, no necesariamente le arroja toda la carga de la prueba al actor, No. ¿sí? Porque si esa negativa entraña una afirmación, entonces yo tengo que probar esa afirmación subyacente. Que aquí entra un ejemplo de una joya que me sucedió en juzgados, Sí, eh, de que yo tenía que probar hechos negativos. Ah, sí. Y me lo dijo un juez, sí, en su el que, señoría, sí, el el, maestro lo conocen el así, por maestro, ahí. eh, híjole, me sorprendió. Eh, ya ahorita ya digo, bueno, ya él puede decir lo que sea, no me va a sorprender. eh, Porque en un juicio de arrendamiento él quería que yo como parte actora exhibiera comprobantes de falta de pago. Ok, Y colegas, búsquenlo donde quieran, pero las reglas, pura regla de lógica, los sí. negativos no se prueban. No, no tienen por qué probarse. Entonces, pues bueno, esa fue una joya directamente de un juez, Sí, ¿no? Y aquí, justamente en el tema arrojar carga de la prueba es donde incluso hay que tener cuidado hasta con el juzgador, ¿no? sí, Es a lo que voy.
Porque hay veces en las que no están conscientes, ni certeros, ni tienen la idea de cómo funcionan a veces Las las cargas cargas probatorias. probatorias. Pero también ese vicio viene por parte del propio gremio, Sí, que es muchas veces no comprender sobre la base de estas defensas, de estas excepciones que son ininteligibles. así es. Es decir, hay algunas que están en el código plenamente plasmadas Sí, y que es clarito en qué casos sí y en qué casos no. Vamos, conexidad, sí, litispendencia, que no son lo mismo, que esa sí es una distinción importante porque sí, el efecto que pudiera tener una o la otra son completamente distintos. Ahora, hay otras defensas que son como que muy conocidas sí, y el hecho de que sean conocidas no significa que se apliquen genéricamente, pero son conocidas. Prescripción, sí, ¿no? Tú la puedes hacer valer como tal, como la defensa de prescripción, de que la acción principal ya prescribió. Pero si tú estás excepcionándote sobre la base de la prescripción, o defendiéndote sería el verbo correcto, si me estoy defendiendo sobre la base de prescripción, tengo que especificar el plazo. así es. O sea, no ¿Sería puede lo ser. ideal? Yo diría, sobre todo en materia civil, vamos, en materia familiar, te creo que pudiera ser un poco menos específico, pero en materia civil, Sí, perdón, pero me tienes que decir exactamente el día en que empezó a correr la prescripción y en qué momento se consumó. así es. Y considerar que en algún momento determinado, y depende del tipo de acción, tú tienes que acreditar Así es, que en la fecha en la que tú dices que empezó a correr la prescripción es efectivamente cuando empezó a correr la prescripción, si es que no se desprende así de los es. documentos base de la acción. Y debes estar preparado además para que la contraparte te pueda decir, no, se interrumpió en tal fecha, Sí, ¿no? Y saber los supuestos en que se interrumpe y en qué supuestos no. correcto. Vaya, es que es un tema, creo yo, técnico Sí. y precisamente de ahí la deficiencia del gremio, ¿no? Porque y aquí voy con otra de las que se consideran de cajón que a mí me molesta mucho verlas. Obscuridad en la demanda. Ajá. Tenemos, yo he llegado a ver, creo, cerca de unas 10 tesis, Sí. sobre todo aisladas, algunas de jurisprudencia de qué carambas es la obscuridad en la demanda y Ujú. cuándo realmente procede como defensa y, híjole, es que la mayoría de las veces no procede. La lógica, al menos a mí me diría, que si el artículo en todos los códigos procesales más o menos es lo mismo, si el artículo dice que se previene una demanda cuando ésta es obscura o irregular, Así es. y una vez subsanada la prevención en tiempo y forma, claro está, esta se admite, quiere decir que ya quedó purgado el defecto de posible obscuridad en la demanda, porque en teoría el juez, si ve que está oscura la demanda y oscura también el escrito en el cual se pretende subsanar, pues tendría que desechar. Así es. Así de sencillo. Bueno, aquí cabe recalcar que nuestros flamantes tribunales también se llegan a soltar las Claro. joyas de volver a prevenir. Oh, no, esa es peor. Sí, sí, volver a prevenir o algunos en los que no previenen. Sí. Digo, sí se llega a dar el caso de que no revisan, no, Ujú. casi no se da que no lean las demandas. No. eh, y pues se pasó por ahí que a lo mejor no está especificando fechas, no está especificando, vaya, una X cantidad de datos importantes, Claro, ¿no? Que ahí sí podrían aplicar para para obscuridad. obscuridad de demanda, pero considero yo que además ahí finalmente, desde el momento en que se contesta el hecho y se indica la Sí, situación de que ese hecho en particular no permite que proceda la acción por la forma en la que está redactado, vamos, no es necesario tener un apartado específico, oscuridad de demanda, donde ya le estás dejando claro al juzgador que ese hecho no es claro. y además de que, y es lo que muchas de las tesis que existen en este tema, pues indican, ¿no? Que la obscuridad tiene que ser de tal forma que realmente afecten tus defensas. Así es. Entonces, si a lo mejor está redactado de una forma confusa,
Pero aún así, digo, porque yo he visto también redacciones verdaderamente lamentables, Sí, sin prevenciones además, pues dices, bueno, hay forma de contestar, sí. ¿no? Hay forma de afirmar o negar el hecho, ¿no? O aclararlo. Es que tendría que ser tal, Sí, tendría que ser de tal magnitud la oscuridad que no te permita afirmarlo o negarlo, que tengas que aplicar esta de Miguel de la Madrid, de ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario, justo. ¿sí? Pero en el 99% de los casos, pues bastará con negar el hecho. Así es. Tan sencillo como que bastará con negar el hecho. O sea, yo no me imagino muchos casos en los que pueda realmente operar esta idea de la oscuridad de la demanda, más allá de que, por ejemplo, no fue preciso en fechas. Bueno, tal cual le dices, no fue preciso en la fecha en la que comenzó a correr su prescripción, vale. Y esto es una excepción muy complicada, sobre todo cuando hablamos de acciones que derivan de documentos base de la acción. Sí, Porque usualmente el documento te indica todo. así es. Entonces, incluso la demanda se basa en lo que dice el documento Sí, y se acabó. Realmente no hay mucho más que agregar. Pero me ha tocado también leer contratos que, híjole, no se entienden. no, que literal dices, híjole, te hubieras agarrado uno de papelería mejor, amigo, Sí, porque lo que firmaron ni siquiera sé qué es. sí. No, intentan una compraventa, pero es una sesión, pero es una promesa de compraventa que ese también da para otro café. Sí, Híjole, o sea, ahí sí dices, puede haber obscuridad, pero no es en la demanda, sino que ahí a lo mejor es una cuestión de error en el documento, error, sí. o sea, ahí hablas de vicios, de la voluntad. Incluso habrá cuestiones probablemente de fondo. Sí, Sí, o sea, incluso temas que, por ejemplo, en laboral se maneja, que son cuestiones competencia, pero de fondo, ¿no? En donde estamos discutiendo si la naturaleza del contrato de trabajo en realidad no es un contrato civil o es un contrato de trabajo y entonces es que una también excepción no de se da. fondo, ¿no? No se da Que sí. que sea los asimilados a Oh, salarios, ¿no? Los sí. honorarios, ¿no? Pero está en un horario establecido y pues bueno, Sí. no sé, se presume. Pero sí, definitivamente hay cuestiones, pero no es obscuridad. No. No, no, no. No es obscuridad. Y vaya, insisto, yo hay un sinnúmero de contestaciones de demanda en las cuales se establece y se interpone como tal obscuridad en la demanda. Así es. Digo, colegas, yo entiendo que de repente hay clientes a los que les guste ver, pues que se esmeraron, Sí, ¿no? Relativamente hablando, porque es copy-paste, se nota. de hecho. Eh, y que les gusta ver a los clientes 20, 30, 40, 50 páginas de contestación, ¿no? Ay, Sí. no, el abogado se esforzó. Y realmente de esas 40, pues a lo mejor 35 son copy-paste de tesis inaplicables Ajá. y lo demás es fondo. Pero eh, yo creo que es necesario, y aquí viene la crítica, ¿no? Subir el nivel. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, me he topado, tú y yo venimos de la misma escuela, ¿no? Que poníamos nosotros las excepciones y de pronto era, bueno, las defensas más bien, y era la derivada del artículo fulano de tal Sí, del Código Civil, ¿no? Y tal cual le pones el artículo y le dices, ¿por qué aplica? así ¿Por es. qué ese artículo me da la defensa? Y lo razonas. Y lo razonas, ¿no? Y entonces una sola defensa te podía abarcar hasta 2 o 3 párrafos. Sí, No podían ser incisos, tenían que ser varios párrafos para una sola defensa. Y curiosamente, esas son las defensas que normalmente sí pegan. sí. Eh, pero vaya, digo, a lo mejor va a sonar a que se presume, ¿no? Pero la escuela de la que venimos es Ah, toda claro, una institución aquí en el estado, claro. ¿no? O sea, vaya, o sea, el maestro es el maestro. Sí, Y pues bueno, o sea, finalmente se sabe su fama, sí, se de sobra, ¿no? Y híjole, topártelo en juicio pesa. sí, Pesa, sí, 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 ya sea que vayas por actor o demandado, ¿no? Pero y vaya, la redacción, que es lo que yo más le agradezco, sí, ¿no? En su enseñanza pues vaya, es algo que tiene pulido. Digo, al momento en el que yo salí de ahí, llevaba 40 años litigando él, sí, ¿no? Entonces podrán imaginarse, colegas, la gran experiencia que tenía. Y, y el problema es que, volvemos al gremio, en la mayoría
que hay gente que también tiene ciertos años de experiencia, Sí. pero no pule ni su redacción, ni sus escritos, ni Vamos, la práctica en general. ¿cuántos machotes Sí. no hay todavía de demandas de amparo que hablan de tercero perjudicado? Sí, sí, Así de simple, ¿no? Yo he visto personas o abogados que presentan su demanda de amparo, sobre todo en materia civil, con su, con su machote en donde indica fecha de notificación del acto reclamado. Y yo así de, no, eso es en amparo directo. así es. Sí, sí es necesario que lo pongas en tus hechos, pero por favor no uses el machote de directo para indirecto. Sí. Bueno, o sea, pon tú, ¿no? Que para que no se te llegue a pasar, que lo tienes que mencionar en los De todas antecedentes del maneras. acto reclamado. Pero... Y de todas maneras va a ser materia de prevención si no lo pones. De hecho, pero bueno, sí, el problema, y yo siempre he pensado en esto, que el cáncer tal cual del gremio, y por qué no mejoramos como gremio, es pues la machotiza. Sí, Y la machotiza se da en todos lados, Sí. en litigantes, en juzgadores, sí, en notarios, sí. Tesistas. tesistas. Bueno, algunas tesistas de cuyo nombre no quiero acordarme, pero Yasmín Esquivel lo sabe bien. ese no fue un machote, ese hijo. Ese fue un burdo copy-paste, pero ya fue materia de otro Ya café. fue materia de otro café. Seguramente la señora se auxilió de un mimeógrafo para hacer su tesis. Posiblemente. Vaya. Y yo creo que eso es lo que realmente entorpece. Sí. Entorpece la mejora del gremio en lo general. Te digo, o sea, en todos lados se usan los machotes. En instituciones públicas, para los Sí. oficios, todo, ¿no? Y yo entiendo que hay cosas que no es necesario redactar desde cero, Sí, ¿no? O sea, también no es la intención que todo sea, le digo yo, artesanal, sí, ¿no? Pero, híjole, eso de machotearte amparos, conceptos de violación, no. sí. Incluso, digo, estoy seguro que hay acuerdos que tienen su estructura. La admisión de una demanda de amparo tiene una estructura. Sí. Que cada juzgado pues tiene su propio Su estilo. estilo y que seguramente tienen pues su machote de cómo debe de ir, cómo le gusta al titular. Sí, pero de pronto este tipo de cosas donde empieza el vistos para resolver el juicio de amparo de Juan Pérez y al final la justicia de la Unión ampara y protege a Pedrita Gómez. Sí. Y o sea, como que no. Y se da. Sí, Y sí se da. Y bueno, al menos en la versión pública uno no se da cuenta, sí. porque pues viene ahí, ¿no? Testado. Ajá, pero ya cuando ves el expediente dices, oiga, Lee, híjole, hay que cambiar esta página porque se equivocaron de quejoso. Sí, Este no es mi quejoso. sí, Pero, híjole, sí, o sea, definitivamente, insisto, ¿no? Es pues un cáncer sí. para la mejora del gremio. Y, híjole, es que veo complicado que cambie. Pues es que creo que La- además hay otro problema. Se dice, y yo he leído a cierto doctrinario de cuyo nombre no quiero acordarme, pero tiene un centro de estudios, Ujú. que dice que pues para ser abogado tienes que tener sólidos hábitos de lectura. Pero aceptémoslo. La gran mayoría de los abogados no leen la bendita ley. No, pero además creo yo también, no sé de qué derive o por qué se da este vicio, pero también seamos sinceros, en materia jurídica buenos libros son pocos. Sí, Y vaya, a lo mejor es sacrilegio lo que voy a decir, pero es que la mayoría de doctrina que se llega a escribir es un asqueroso copy-paste de la ley de la ley. con pequeños comentarios, Sí, algunas jurisprudencias y hasta ahí. sí, Y eso no es un libro. Hay pocos que realmente tienen un desarrollo de enseñanza. sí. Digo, porque, caramba, si uno va a escribir un libro, quisiera yo pensar, es porque vas a transmitir conocimiento. Claro. Si vas a hacer nada más el comentario a la ley de amparo, el comentario Pues a la saca tu ley de amparo comentada y se acabó, ¿no? Sí. No le vas a llamar este libro de derecho constitucional cuando únicamente estás poniendo la constitución comentada. sí.
¿no? Entonces, creo ahí también es una deficiencia en la doctrina. Sí. Digo, podría ser sacrílego lo que estoy diciendo, pero lo sostengo, Sí, ¿no? es muy real. Lo sostengo. Y vaya, es difícil encontrar buena lectura, buen material de lectura, Sí, que no es que no haya, pero mucho de lo que al menos yo he visto es más en revista. sí, Hay mejores articulistas sí, en revistas jurídicas que como tal libros. sí, Y pues bueno, incluso para leer es más digerible, sí. son temas más específicos y pues bueno, al menos de la UNAM uno puede incluso hasta elegir por ahí los temas que uno quiere ver, Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuestiones Constitucionales creo yo es de las mejores sí, revistas que hay de temas y en general hay otras muchas más revistas sí. que brindan, ¿no? Este material de lectura. Pero doctrina así en libro creo que es deficiente. Bastante, bastante deficiente. Y lamentablemente, pues reitero, esto se conjuga con el vicio del gremio, del propio gremio, de no leer bien. O sea, dicen, el secreto del abogado postulante exitoso es leer bien, Sí, la comprensión lectora. la comprensión lectora, ¿no? Porque de pronto, pues por ahí me pasó que una autoridad responsable decía que la demanda de amparo estaba extemporánea porque el acuerdo de admisión salió el 16 de diciembre y el plazo venció el día 7. Ajá, pero ya te pusiste a ver el sello fechador de la demanda de amparo, o sea, por Dios, Sí. son ganas, en ocasiones es justamente eso, ¿no? Algunas excepciones ininteligibles son el chicle y pega. Es que justo es donde se rebaja el nivel. Sí, Se rebaja muy, muy feo el nivel. Y digo, no sé qué hayas contestado tú respecto de eso, pero sí se ganaron un no digas, Milik. sí, No, por favor. porque, híjole, no. Sí, Tal sí, cual no. sí, sí, sí. Y yo entiendo que la sección de amparo de las dependencias en lo general son las áreas que más saturadas de trabajo están y que en gran medida tienen que depender de machotes. Pero, híjole, el titular de esas áreas de amparo debe de ser alguien que le sepa Sí, y que pueda corregir o adicionar conforme a cada caso específico sí, lo que sea necesario. pero volvemos a lo mismo, ¿no? Por un lado tienes un tiempo limitado, Sí, por otro lado no leemos, o sea, y finalmente estas autoridades, como tú dices, están saturadas, tan saturadas de trabajo, que prefieren que se gaste el dinero de los contribuyentes en imprimir 80 hojas sí. por duplicado, claro, del informe justificado, que hacer un informe justificado realmente bien hecho. Y híjole, ese es, me gusta para materia de un café porque estoy seguro y me someto a las pruebas de que el 90% de las autoridades no saben emitir un informe justificado. No. Porque la mayoría se limita nada más a sacar las copias y mira, Ujú. ahí está. Así, espérate, no. Revisa qué te dice la ley de amparo. Tu trabajo como responsable es sostener la constitucionalidad de tu Del acto. acto. Entonces, dentro de esto que se asemeja a lo que es una contestación de demanda, De hecho, tienes que interponer, pues, cuáles son las causales de improcedencia, si hay causas de sobreseimiento, ¿no? sí. Y vaya, N cantidad de situaciones que impliquen sostener la La constitucionalidad de tu acto. constitucionalidad del acto. Spoiler alert para los estudiantes que nos estén escuchando. Las demandas de amparo no se contestan. No, Aun y cuando seas el tercero interesado, no se contestan. Tu escritito va a ser de alegatos. así es, Si eres autoridad responsable, tu escritito va a ser informe previo o informe justificado. Y en la mayoría de los casos van a ser ambos. así es. ¿Sí? Pero no se llama contestación de demanda. Vengo a No. contestar la demanda de amparo. Ya desde ese momento estás demostrando que no sabes. Así es. Y es justo donde, vaya, insisto, que el chiste es subir el nivel, Sí, ¿no? Y vaya, hay veces en las que sí es importante. Digo, yo soy muy de, cuando no es importante, no es importante, pero cuando sí, hay que hacerlo como debe de ser. claro. Y aquí sí el título, ¿no? Sobre todo en amparo, el título sí es importante, Sí, ¿no? Que no es contestación, ¿no?
Porque Y- además sí se fijan, sí se Sí. nota esa situación. Cuando tú ves el lenguaje que utilizan los juzgados federales Sí. y te das cuenta de que el abogado está hablando en el mismo lenguaje, quiere decir que sabe lo Así que es. está haciendo. Pero cuando no, te das cuenta que no sabe y que muy probablemente le van a negar el amparo. Sí, y muchas veces es por causales de improcedencia, muchos por sobreseimiento, pero finalmente no hay el entendimiento que debe de existir, Sí, ¿no? Y pues bueno, en el caso del tercero interesado, pues es mucho, pues similar, ¿no? sí, La labor que también tiene la responsable de sostener la constitucionalidad del acto. Insisto, es muy similar a la contestación de demanda, pero no. pero no. Y vaya, me ha tocado ver en amparo defensas y excepciones. Ay, no puede ser. Sí, sí. Por ahí tengo dos asuntos donde se contestaron los antecedentes del acto reclamado, afirmándolos Otra. o negándolos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, te das cuenta, Sí, ¿no? Te das cuenta de que dices, no, esto no funciona así. así. Este abogado civilista, mal civilista, Sí, además. contestó la demanda de amparo, contestó los hechos, los cuales no tendrían por qué ser No, materia de ningún tipo de pronunciamiento. Probablemente contestó los conceptos de violación sí. diciendo que son improcedentes, cuando en realidad tenía que haber dicho si eran fundados, infundados, inoperantes, ¿no? Así Y es. en caso de inoperancia, ¿qué clase de inoperancia es? Y bueno, ¿acaso, dependiendo del tipo de juicio de amparo, ofrecer pruebas, aunque normalmente esta situación Lo está usual es acotada? que no, sí. Ujú, está acotada, pero puede llegarse a dar el caso. Pero defensas y excepciones en una contestación de demanda de En una amparo. contestación de demanda de Ah, amparo. Creo Sí. que ya son demasiadas sandeces jurídicas las que he oído. Bueno, está de sobra decir que obviamente ese amparo se logró conceder. Por supuesto. Y pues bueno, eso ya es una cuestión independiente, porque además también yo tengo la clara creencia de que en amparo uno se pelea más con el juzgador federal Así es. que ni con la contraparte, responsable o con el tercero, ¿no? Te pone más resistencia al juez federal de concederte el amparo, lamentablemente. lamentablemente, que creo que ya fue materia de un café. Sí, ya y por sin- ahí lo estuvimos ya lo comentando. platicamos. ¿Hay alguna forma de concluir con este tema lamentable? Ay, pues con una frase estilo Guzmán de León. Estudien, muchachos, para que no les vayan a rebotar sus contestaciones de demanda. Sí, En serio. no hay de otra. O sea, te llega la contestación, abre tu código, ponte a estudiar y contesta lo que se tiene que contestar. Y lo que no se tiene que contestar, ahora sí que como decía López Gatell, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. No pongas defensas que no tienen nada que ver ahí No. o que ya se desprenden de tu escrito, porque además eso, si no te lo toman en cuenta, las manifestaciones Sí. que hiciste, va a ser materia de apelación y la vas a ganar con facilidad. Porque además esa es otra. No necesitas el capítulo especial. No. Ahora sí que para pronto no es obligatorio, no es necesario. Basta con que las defensas se desprendan del propio escrito. Así es. Tanto así que incluso hay escondido en el código, para los que empiezan a litigar, está una disposición que también dice lo mismo de la acción. Aunque la acción no se nombre en juicio, Así es. procede. Sí. Así Porque es. aplica ese principio que a muchos juzgadores se les olvida de No les dame gusta. los hechos Sí. que yo te daré el derecho. Y quisiera yo incluso decir que no les gusta. No. No les gusta. No les gusta. Pero Y sí. digo, como tip, procuren no hacerlo, pero si es necesario, se puede recurrir a esto Sí. y son cosas que se ganan en apelación, en amparo. Sí, porque finalmente las partes no tienen la obligación del fundamento. No, son las autoridades. Así es. Pues con eso creo que Con eso nos vamos. concluimos. Pues bueno, colegas, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y ya saben, dejar su like, compartir el contenido, dejar su comentario también, ¿por qué no? Y Sí. pues bueno, muchas gracias. Gracias.